Buenas tardes y gracias por continuar asistiendo a esta importante conferencia virtual del 2021 para la integración de los inmigrantes. A continuación vamos a dar comienzo al panel de la revisión de la política de inmigración. Antes de comenzar el panel, hagamos un pequeño recorrido histórico por algunas de las políticas de inmigración más importantes. Vayamos al principio, porque aunque la Declaración de Independencia afirmó la igualdad para todos, la realidad es que históricamente los Estados Unidos han limitado la ciudadanía y la inmigración sobre la base de raza, género y clase. La Ley de Nacionalidad de 1790 fue la primera ley que estableció normas y procedimientos mediante los cuales los inmigrantes se convierten en ciudadanos estadounidenses por naturalización, pero limitó este importante derecho a las personas blancas y libres. En 1868 fue ratificada la 14ª enmienda para garantizar la igualdad de trato para los afroamericanos y la ciudadanía para todas las personas nacidas en los Estados Unidos. También proporcionó protecciones iguales y el debido proceso para todos los residentes legales. En 1907 la ley de expatriación les quitó la ciudadanía a las mujeres nacidas en los Estados Unidos cuando se casaron con hombres inmigrantes no ciudadanos. Esta fue restituida bajo la ley de 1922. En 1924, la Ley de Ciudadanía India estipuló que todos los nativos americanos nacidos en los Estados Unidos eran automáticamente ciudadanos por nacimiento. En 1965, la Ley de Inmigración y Nacionalidad estableció los principios fundamentales para la regulación de la inmigración, aplicando un sistema de preferencias por reunificación familiar, empleo y refugiados. En 1986, la Ley de Control y Reforma de Inmigración abordó el problema de la inmigración no autorizada, proporcionando amnistía para residentes establecidos y mayor control fronterizo. En 1996, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante empoderó aún más las autoridades federales para hacer cumplir las restricciones de inmigración. En el 2012, la acción diferida para los llegados a la infancia DACA proporcionó protección contra la deportación y les dio autorización de trabajo a personas que llegaron siendo menores de edad, más conocidos como los saneadores. Entre el 2017 y el 2020, bajo la administración del presidente Trump, se emitieron un torrente de órdenes que redujeron la admisión de los refugiados, limitaron la elegibilidad para obtener el asilo, dificultaron la aprobación de la residencia permanente o la ciudadanía. En el 2021, ya bajo la administración del presidente Biden, se han revertido algunas de esas medidas y está prometida una reforma integral de inmigración. A continuación, abogados y académicos expertos en la ley de inmigración profundizarán sobre este tópico. Este panel será moderado por la licenciada Ileana Montes, directora del Departamento Legal de IACO. Buenas tardes a todos. Es un placer realmente estar aquí con ustedes, con este grupo tan fabuloso de panelistas que están acompañándonos hoy y, y poder dar esta conferencia a la comunidad inmigrante de New Jersey, pero obviamente porque lo estamos haciendo virtualmente. También nos complace mucho que las personas de otros estados estén uniéndose a nosotros y sé que esta información que vamos a escuchar de los expertos va a ser de gran interés y también de gran importancia para todos ustedes. Entonces, quiero darles a todos la bienvenida, mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. Quiero contarles un poquito de nosotros. Yo soy Liliana Montes, yo soy la directora del Departamento Jurídico en la organización IACO. IACO ha estado vigente, existe desde 1999, prestamos servicios directos de inmigración a la comunidad y en el curso de los años hemos atendido a diferentes comunidades, incluyendo personas de 150 países diferentes. Entonces, uno de los
los propósitos y las metas que tenemos es ayudar a la comunidad inmigrante en la integración, en el proceso de integración en Estados Unidos. Entonces, estamos sumamente complacidos de ser las personas que están patrocinando esta conferencia. No solamente vamos a estar hablando de temas de políticas de inmigración o de leyes de inmigración, sino que durante el curso del día ustedes van a ver que van a tener la oportunidad también de escuchar de otros temas u otros temas que son sumamente importantes para nuestra comunidad de inmigración. Entonces, quiero contarles a ustedes que es muy importante. Este año es el aniversario número 50 de la ley en donde se emitió la ley de inmigración. Entonces, tenemos 50 millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Y esto lleva a los países a que tienen una representación del 14%. Entonces, obviamente, ahora cuando hablamos de inmigración y de las leyes de inmigración, vemos que hay un segmento muy grande de la población de Estados Unidos que se afecta por este tema. En los últimos, en la última administración vimos muchos cambios en las políticas federales desde enero de 2017 que apuntaron o afectaron a muchos inmigrantes para deportación, les limitaron de hecho, se separaron los niños en las fronteras. eh, Muchos países se prohibió la entrada de muchos musulmanes, no podían entrar a Estados Unidos y en muchas instancias se obligó a las personas que estaban buscando asilo que se quedaran mientras que aplicaba para su protección. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día un poco más sobre qué es lo que ha pasado durante la última administración, qué es lo cuáles son los cambios en la política que han pasado durante estos últimos meses y hacia dónde nos dirigimos a partir de este momento. Sabemos que nuestras comunidades han estado desesperadas, y esperan con ansias una reforma. Sabemos que hay algunas leyes que están pendientes y muchos de nosotros estamos abogando por temas de inmigración y esperamos cambios muy positivos en esta administración, pero si no se dan, al menos que se saquen algunos proyectos de ley que puedan proteger muchas poblaciones tan vulnerables. Hoy me complace mucho tener una cuarta panelista que tiene mucha experiencia en temas de migración. Ellos van a hablar de algunos temas bastante importantes, son bastante álgidos que estamos enfrentando hoy día. La ley de inmigración es tan extensa que no podemos cubrir absolutamente todo, pero nos van a dar un vistazo general en cuanto a dónde estamos en referencia a DACA, por ejemplo, a los cargos públicos. Y voy a formular algunas preguntas al final relacionadas con el asilo político, TPS, que es el estatus de protección, de protección para algunos países. Entonces tenemos mucho que vamos a hablar, son muchos temas que vamos a cubrir. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Ana González Barrera. Ella es una investigadora senior del Pew Research Center, es experta en inmigración para, para la migración mexicana a Estados Unidos y tiene mucha experiencia también analizando y supervisando la población hispana en Estados Unidos. Antes de unirse a Pew Research Center en el 2011, ella era directora de distribución de población en el Consejo de Población Mexicana. Antes de eso, trabajó 4 años en un instituto que se llama CIDE en México, en donde coordinó 2 rondas de la encuesta de opinión pública en el 2004 y 2005.
2010. Recibió un MPP del Harris School en la Universidad de Chicago, estuvo, eh, en donde tuvo una beca de García Robles. Entonces, le agradezco. Yo sé que usted va a estar hablando hoy sobre los factores claves, sobre la política de inmigración de Estados Unidos, específicamente sobre eh, los cambios propuestos por el presidente Biden. Dicho esto, quiero darle la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, Ileana, y gracias a Jacob por la invitación. Me complace mucho estar aquí. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que yo preparé. ¿Pueden ver la presentación? Sí, podemos. Bueno, la presentación es un poco corta. Espero que no me pueda exceder. Quiero mirar algunos de los factores clave de las políticas de migración, algunos de los cambios propuestos de la administración de Biden y algunos de los resultados que hemos visto en las encuestas de opinión pública en Estados Unidos. En primer lugar, la administración de Biden está actuando, tiene varios frentes para poder evitar estos procesos. Los pasos que está tomando la administración incluyen planes para poder evitar para los inmigrantes que llegaron como niños y, y el número de personas que reciben o que se les han negado son algunos temas que vamos a cubrir más adelante en el panel. En esta primera diapositiva está mostrando el número de personas que recibieron su Green Card, su residencia durante el último año en el 2020. Esto aplica para el tercer trimestre del 2020. Vemos una reducción en el número de tarjetas de residencia que se asignaron. Vemos que se redujo el número año tras año, como pueden ver ustedes aquí, eh, debido a diferentes situaciones, pero durante la pandemia vimos una reducción considerable. Si bien ya el presidente levantó estas restricciones, hemos visto que en el tercer trimestre de, del año fiscal 2020, desde el 2019 hasta el 2020 vimos un cambio considerable. No tenemos los datos del año 2021, del año fiscal 2021, pero asumimos que algunas de estas cifras no se van a asumir porque en este momento ya las oficinas se abrieron, pero no tengo los últimos datos para poder mostrarles esa información. Si sabemos que la administración propuso algunos cambios. Recibimos información de las personas que recibieron sus residencias. La propuesta es aumentar el número de visas que se están asignando. La mayoría de las residencias que se están dando en Estados Unidos, estos son datos que tenemos del año fiscal 2019. No nos estamos enfocando en el 2020 porque realmente fue un año completamente complejo. En el 2019 se dieron más de 1 millón de visas en el año. Estamos hablando de 709,000, me corrijo, 709,000 visas para residentes permanentes. Estamos hablando de 710,000 visas que se dieron y esto eh, representan todas las visas de residencia que se le dieron a algunas de las familias. Algunas de las propuestas que se han dado o algunas de las propuestas de la administración de Biden es aumentar el número de residencia otorgada para reducir la, las visas que están patrocinadas por la familia, también para poder aumentar la capacidad para los refugiados
y también los programas de diversidad. Todas las diapositivas que ustedes ven aquí son propuestas que se presentaron ante el Congreso para poder aumentar básicamente la inmigración legal a Estados Unidos. En cuanto a refugiados, en el 2020 vimos una reducción considerable en el número de refugiados que se admitían a Estados Unidos. Vemos que el tope ya había caído en la administración de Trump y vimos un nivel mucho más bajo que no se había visto anteriormente. Originalmente, cuando empezó la administración, querían aumentar el tope a niveles antes de la pandemia, pero, pero más o menos hace un mes decidieron mantener el tope que se tenía en la administración de Trump y los criticaron mucho por eso. Entonces aumentaron el tope de refugiados, pero aún está bastante lento en el proceso de todos estos casos de refugiados. Algunas de las diapositivas que mostré que tienen que ver con las residencias para empleo. Estas son algunas propuestas para aumentar el proceso, pero por ejemplo en el caso de H1B se presentaron algunas restricciones por parte de la administración de Trump, la administración y es algo que está tratando de revisar la administración de Biden para determinar si hay alguna manera de agilizar y aumentar el número de personas con mayor educación que puedan venir a trabajar a Estados Unidos. El otro tipo tiene que ver con el programa de visa de diversidad. De hecho, esto es algo que han querido eliminar. Se han llevado a cabo algunas conversaciones para poder eliminarla, pero lo que propuso la administración de Biden es aumentar el número de visas de diversidad en el programa. Aquí vemos las visas H1B, que son las visas de trabajo, que es lo que vemos aquí. Vemos que uno de los números más grandes o el número de los mayores que reciben esta visa son los trabajadores con altas destrezas, los agrícolas también. Aquí podemos ver que hay algunas restricciones que impuso la administración de Trump, algunas revisiones y otros temas que hizo que fuera mucho más difícil que las personas obtuvieran las visas H1B. La H2A no se vio tan afectada en este caso, por lo contrario, vimos un aumento en este número de visas en la administración de Trump. Estos programas apuntan a un aumento en la administración actual. Finalmente, al inicio mencioné que hay algo que tenemos algunos permisos temporales. Uno de esos es el TPS, que es un estatus de protección temporal que apunta a cubrir a 600.000 migrantes de 12 naciones diferentes. Aquí vimos algunas restricciones durante la administración de Trump y la administración de Biden está revisando y está tratando de establecer unas nuevas fechas de vencimiento. Ya vimos algunos países que se han agregado, otros tienen una fecha de vencimiento que ya está acabando. Entonces es un programa que afecta a la gente de El Salvador y a los venezolanos también. En este momento son el número de titulares que se agregaron a la lista de beneficiarios y normalmente El Salvador depende también de este programa en su gran mayoría. El otro programa es, eh, eh, es el programa que cubre niños. También estamos hablando de 640.000
personas que eran inmigrantes jóvenes y que han recibido este tipo de proceso. Entonces, aquí vemos la distribución en las diferentes áreas en Estados Unidos que han recibido este tipo de inmigrantes. California tiene mucha de esta población y cuando vemos aquí, vemos que los inmigrantes mexicanos son los que se pueden beneficiar de este tipo de programa. Este es un programa que ha obtenido demasiada simpatía o ha sido acogido por parte del público y de los políticos. Vemos que aquí hay una propuesta para poder llevar a las personas que se han beneficiado del programa a una legalización. Esto va a formar parte de un paquete mucho más extenso en donde no solamente las personas se van a beneficiar, sino también que las personas que están aquí de pronto sin autorización en Estados Unidos, estamos hablando de 10,5 millones de inmigrantes que no tienen ningún tipo de autorización en Estados Unidos. Voy a mencionar algunos de los resultados de las encuestas de opinión pública. Por ejemplo, la mitad de los republicanos dicen en este momento que no debería haber una ruta para que los inmigrantes indocumentados se queden, mientras que los demócratas dicen que sí se pueden aceptar. Vemos un, vemos un apoyo de los republicanos en este momento para poder autorizar a los inmigrantes no autorizados. Esto, de hecho, va en contra cuando ustedes ven estas cifras en general, vemos mucho movimiento, vemos una participación, la gran mayoría dice que deberían permitirse les quedar o permanecer en el país y buscar la manera de estar en Estados Unidos legalmente. Pero hemos visto también que la simpatía ha cambiado un poco en los últimos 5 años entre los republicanos, entre los votantes republicanos particularmente. Cuando miramos cómo es que el público en Estados Unidos se siente en cuanto a migración, vemos que en general la mayoría de los americanos piensan o ven a los, a los inmigrantes como una carga para el país. Entonces, esto creo que ha cambiado. Es una visión que ha cambiado en los últimos 20 años. eh, Cuando empezó a formularse esta pregunta, sí hay una gran polarización también aquí. Los republicanos normalmente ya no lo ven tanto como una carga para el país, sino que dicen que, que en vez de ser una carga, pueden ser una oportunidad. Entonces aquí cuando vemos las prioridades, vemos que las personas apoyan la dotación de personal. eh, para las patrullas en las fronteras, estamos hablando de un aumento para poder reducir el número de personas y de niños que llegan a Estados Unidos en busca de asilo. No, no, en Estados Unidos sí se está dando, no, se ha dado mayor asistencia a países como a América Central y vemos que no hay apoyo tampoco para que sea un lugar mucho más asequible. Entonces aquí vemos que son menos populares, pero vemos también que podrían apoyar los países de acuerdo con el flujo que vemos en las fronteras y de repente vemos que puede haber un apoyo más común. Cuando se les preguntó si se querían quedar para ver en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos y México, vemos que la mayoría dicen que no es algo que se esté manejando muy bien en cuanto a la frontera, pero hay una gran diferencia entre los partidos políticos cuando formulamos la pregunta. Cuando estaba Trump en su gobierno, las personas apoyaban más las políticas. Ahora, con la administración de Biden justo al inicio, vimos que los demócratas apoyaban
más el trabajo que estaba haciendo el presidente en la frontera, aunque muchos de ellos no aprueban lo que acepta. Ahora, en cuanto al público en Estados Unidos, sabemos que manejar el tema de la inmigración no es una prioridad. De hecho, es algo que vemos vemos que el fortalecimiento de la economía es mucho más importante. Cuando preguntamos sobre estas políticas que ha propuesto la administración de Biden, muchos de los americanos apoyan otorgar un estatus legal a los inmigrantes. Entonces vemos una cantidad de apoyo incluso en los republicanos. También vemos gran apoyo para aquellos que no están documentados para que se puedan quedar aquí legalmente. Y de nuevo aquí vemos una división aquí en los demócratas. El 89% dicen que lo favorecen y los republicanos están más divididos en cuanto a los inmigrantes que no se permiten quedar en el país legalmente para que puedan tener una forma de legalización si cumplen. Entonces, ese es el fin de mi presentación. Si tienen alguna pregunta, pueden encontrar todos estos hallazgos en la página web. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante la estadística, las cifras para poder entender la perspectiva y las diferencias entre los partidos políticos. Tengo una pregunta. Obviamente usted mencionó que la perspectiva pública ha cambiado y en este momento es más favorable hacia la inmigración y a la legalización de las personas indocumentadas que estaban ya por mucho tiempo en ese estado. Después del brote del coronavirus, ¿usted cree que de pronto la visión o la percepción del público ha cambiado? Usted está diciendo, la pregunta es si el coronavirus de pronto cambió la perspectiva. No hemos visto realmente un cambio considerable y esto podría ser por el número de personas que llegaron durante el coronavirus. Eh, un aumento en número de aprehensiones, personas que trataron de cruzar ilegalmente, pero no son números tan grandes. Entonces yo creo que en lo que se enfocan los medios es en los niños que no están acompañados, que van pasando por la frontera. Y no hemos explorado esto en las encuestas. Pero yo creo que si fuéramos a analizar eso, de pronto nos podemos encontrar algo, de pronto algún cambio en el punto de vista en cuanto a cómo manejar los temas en la frontera. No hemos explorado esto particularmente con los niños sin compañía. Sabemos que los niños generan mucha simpatía en la mente del público en Estados Unidos. Las personas tienden a ser mucho más, tienden a acogerlos mucho más, de repente no acogen tanto a los padres. Esto es algo que hemos visto en el pasado. No hemos explorado esto, tendríamos que ver cómo es que esto funciona en la pandemia o cómo se va a presentar en la pandemia. Gracias, muchas gracias, Ana. También habló sobre DACA y cómo es que ambas partes, incluyendo los republicanos, se inclinan a legalizar los jóvenes que llegan a Estados Unidos. No obstante, en los últimos 2 años, DACA, nosotros tuvimos unos altos y bajos en cuanto a las proyecciones de DACA, si iba a sobrevivir o no. Me complace decir que gracias a Dios, de acuerdo con las últimas decisiones del último trimestre, los términos de DACA volvieron a tomar los términos adicionales. em, Vemos que se están aceptando las aplicaciones, las solicitudes y se está extendiendo la autorización de trabajo que inicialmente
querían restringir en la última administración de 1 a 2 años. Entonces me complace ver esto. Ana, muchas gracias. Yo sé que vamos a tener muchas más preguntas para usted, pero vamos a continuar ahora. Tenemos el siguiente panelista y me complace mucho tener aquí a la profesora Lori Nesso. De hecho, me complace mucho porque yo me gradué de Seton Hall University School, además de presentarla me trae muy buenos recuerdos del centro y obviamente de la Facultad de Derecho. La profesora Lori Nesson dicta un curso que se enfoca en el área de inmigración y de derecho de inmigrados, derechos humanos internacionales y acceso a justicia. Ella es profesora y se ha desempeñado como directora del Centro de Justicia Social por 14 años. Ahora dirige la Clínica de Derechos Humanos y supervisa el componente de Facultad de Derecho en el área de defensa de frente a deportación. Ella enseña el derecho de naturalización en la Clínica de Derechos Humanos. También ha enseñado derecho sobre género, temas selectos en ley migratoria y también derecho migratorio. Llegó a la universidad en 1995 después de terminar su fellowship, representa a migrantes en New York y trabaja eh, en una firma de derechos civiles. En su clínica de derechos humanos, ella supervisa casos de vida y, y proyectos de defensa que tienen que ver con la Convención de Refugiados y de Tortura, eh, temas de trata de humanos y otras formas de alivio de deportación. Actualmente supervisa estudiantes, analiza la deportación de personas en Estados Unidos. Es un placer, profesora, tenerla acá y usted va a compartir su experiencia y su conocimiento sobre el asilo político y particularmente los cambios de políticas que hemos visto recientemente. Muchas gracias. Deseo la palabra. Muchas gracias, gracias, Eliana. Quiero darle agradecimiento a todos los que están participando aquí. Es muy, muy importante. Gracias por incluirme, por invitarme. Quiero hablarles a ustedes como quiero enfocarme en el asilo y, y quiero hablar de los cambios, pero para poder hacer esto tenemos que empezar simplemente tomando, mirar todo el pacaje. Quiero analizar qué fue lo que pasó en la administración, pero si miramos hacia atrás, creo que es muy importante que pensemos en la Convención de Derechos Humanos que forman parte de la base del proceso, la Convención de Refugiados. Vamos al 1951, cuando Estados Unidos no estaba participando, sino hasta después, donde se emitió la ley. Entonces, si volvemos, yo creo que es muy importante tener en cuenta que las personas que redactaron esta convención, esta ley, tenían, tenían como un, como un como algún refugiado en mente para asilo. Entonces aquí vemos que esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde vimos que se redactó
adoptó esta ley no fue un documento que miraba hacia futuro, simplemente miraba en retrospectiva hacia la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos de los países formaban parte del proceso, querían proteger a los refugiados que venían escondiéndose de los nazis. Entonces, entonces, aquí tenían la idea de que empezaran a unirse los países para la convención. Cuando se adoptó por primera vez, tenía limitaciones demográficas, entonces fue muy claro quién se iba a proteger. Alguien de pronto, los eventos que se han presentado antes en Europa occidental. Entonces, en este momento, el motivo, ¿por qué quería empezar simplemente para dar esta retrospectiva? Porque parte de lo que hemos visto, incluso antes de la administración de Trump, lo que hemos visto por muchos, muchos años, es que vemos que se está limitando la protección de los países y en gran parte sucede porque las personas que necesitan nuestra protección en este momento se ven muy diferentes frente a lo que veíamos inicialmente. Entonces tenemos el refugiado prototipo, que era de pronto era el hombre europeo blanco que quería estar allí, simplemente quería tener una posición más democrática. Obviamente en este momento los grupos más grandes que vienen aquí tienden a ser personas de Centroamérica, personas que, que están huyendo de la violencia por su orientación sexual. Vemos muchos parámetros aquí, entonces simplemente quería empezar con esto porque cuando el presidente Trump tomó su cargo, ya teníamos, ya teníamos muchas restricciones en cuanto a quién se iba a proteger con el asilo. Pero obviamente, dicho esto, lo que vimos durante la administración de Trump es que eh, creo que no estoy exagerando, pero creo que nos llevó a la depresión en cuanto al asilo. Y, y tan horrible como puede esto sonar, creo que teníamos los diferentes frentes que teníamos en este caso. ¿Cuánto fue lo que se hizo para poder destruir la protección? Y de nuevo, quiero ahondar un poco en eso porque yo creo que esto nos puede permitir entender en este momento en dónde estamos y qué es lo que está haciendo el presidente y a dónde vamos a irnos. Por ejemplo, durante 4 años de la administración de Trump, S- ellos emitieron más de 400 órdenes ejecutivas sobre inmigración. Más de 1.000 cambios se hicieron en la política del régimen de inmigración. Más o menos 96 políticas relacionadas con asilo. Y de nuevo, esto es una cantidad increíble. Casi que diariamente las cosas estaban cambiando y siempre, sin excepción, se estaba limitando esta protección. Entonces, esto surgió de muchas maneras. En términos de ley, lo que vimos en la administración de Doi fue una cantidad, vimos decisiones en la fiscalía que hacían que fuera imposible para que muchos de los refugiados se protegieran. Entonces, las personas que estaban eh, yéndose, que estaban escapando de esta violencia. Cuando hablo de que no tiene precedentes es porque el fiscal siempre tiene el poder de tomar la decisión y es el tribunal, forma parte del Tribunal Superior. Entonces surge este poder, tiene y puede reversarlo. Pero entonces aquí, ¿qué pasó? Pasó en papel. De hecho, se utilizó muy poco en el pasado durante la administración de Trump. El fiscal general en algún punto se llevaban decisiones a cabo diariamente. Entonces empezó y llegaba la administración de Trump y decía, no me gusta, reversémosla.
Otra de las cosas importantes que pasaron es que se limitaba, se trataba de cortar el acceso a la protección de asilo en este país, particularmente la frontera sur. Y esto pasó de muchas formas que ni siquiera puedo, por el tiempo que tengo, no puedo explicarlas, pero básicamente la idea era, en mi opinión, que lo que estaba tratando de hacer la administración era hacer que los que necesitaban protección tenían que reunirse fuera del país, porque entre más las personas sean más invisibles, menos luz, menos le va a importar al público. Entonces es mucho más fácil quitarle el proceso de garantías del debido proceso, de asilo, de ejercer sus derechos internacionales como seres humanos. Entonces, yo creo que por otra parte, por eso es que muchas personas se detienen, porque es mucho más fácil dentro del país poder sacarle o quitarle esos derechos cuando las personas están dentro de este proceso. Entonces, aquí en la frontera sur, yo creo que tenemos todos estos programas que de repente no se les ha dado el nombre que corresponden. De pronto estamos hablando de procesamiento demasiado ágil, pero que no lo son. Entonces, aquí tenemos un programa de protección al migrante que no tiene nada que ver con la protección de migrantes. O la mayoría de la gente ni siquiera hace referencia a estos protocolos porque de repente hablan del programa de México, porque de pronto es mucho más lógico para ellos. Entonces, esto aplica a muchas personas que estaban buscando protección, muchos de Centroamérica que pasaron por México. A ellos les dijeron, bueno, ustedes tienen que esperar en México hasta que podamos procesarlo, no pueden entrar aquí. Entonces, para algunas personas que no conocen el programa, yo creo que, de nuevo, de repente eso no puede sonar tan negativo, pero tuvo realmente consecuencias de vida o muerte para las personas que participaron en el programa de migrantes porque tenían que esperar no solamente en México en general, pero en las partes más peligrosas de México, porque las personas tenían que estar súper cerca a la frontera y cuando recibían la notificación que tenían una audiencia, entonces tenían que llegar a la frontera y esperar para que les permitieran la entrada, para entrar. Entonces, tenían que estar en condiciones demasiado peligrosas y, 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 y entonces los convocaban al mismo día, a la misma hora, y entonces podían estar gente de carteles de drogas. Entonces, aquí veíamos se experimentaban violaciones, cosas terribles que pasaron allí. Y después con el COVID el programa se suspendió. Entonces estas personas que ya estaban traumatizados y vulnerables tenían que esperar por más de un año, por mucho tiempo, tratando de pasar. Entonces se pasaron muchos programas también como ACT, pero vimos que se presentaron muchos programas, Officer at the Border, oficiales en la frontera para evitar que las personas se pasaran. Entonces, otras cosas que pasaron, vimos la expansión, vimos, vimos procedimientos que eran mucho más complejos y obviamente eh, vimos muchas regulaciones que se emitieron en este momento. Durante la administración de Trump, se trató de tener eh, la entrada de las personas, ya fuera provisionalmente. Entonces llegó la administración de Biden y ellos tienen, en la administración de Biden, tienen un régimen que tuvieron que heredar. En este momento lo que han hecho, han hecho cosas muy positivas desde la perspectiva de asilo. Hay una orden ejecutiva que
para poder establecer un marco integral para poder manejar la migración en en América Central, en Centroamérica. Entonces, se aborda este problema y esto es una combinación de algunos de los programas que tenemos. Algunos de ellos es una dirección para el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, y tienen que mirar qué es lo que se puede hacer en este caso, pero también aborda o crea un marco regional para poder establecer las causas raíz de la migración. Entonces, la administración de Biden indica que tiene un protocolo. Entonces, también, también tenemos también hay un par de programas, no puedo llegar a ahondar en ello por falta de tiempo, pero ahora las personas que estaban en el programa de protección de migrantes está todavía activo. Hay muchos de ellos están entrando al país. Nosotros representamos a algunos de ellos en New Jersey porque en este momento pueden finalmente llegar al país y buscar protección por asilo. La administración de Biden también revocó una de las órdenes de asilo de Trump. Están estableciendo prioridades, incluyendo el campamento podemos tener un mayor número de personas que están participando. Y finalmente, tenemos muchos programas que aún no han terminado, pero que pueden participar en el proceso y entonces en este momento pueden revisar este tipo de procesos durante un proceso que puede durar hasta 180 días. Entonces, en términos de algunos de los problemas que aún tenemos y que aún, yo creo que todavía nos falta un camino por recorrer cuando hablamos de asilo. Las leyes que tenemos aquí son mucho más complejas. Hay mucha dificultad para que puedan obtener algún tipo de protección para poder realmente cambiar el proceso. Y tenemos una orden de una revisión para revisar las órdenes de asilo para las personas que han sido objeto de violencia doméstica. Esperamos que podamos ver algunos cambios positivos para ver si se pueden abrir estas leyes o expandir estas leyes para que las personas tengan la posibilidad de buscar este tipo de protección. Entonces, las regulaciones, independientemente de que estamos hablando de un documento de 400 páginas, hay muchas regulaciones para poder obtener el asilo. Y esto es algo que no fue, esto es algo que fue adoptado por uno de los tribunales en California. Estamos esperando la decisión del gobierno de Biden para ver si tenemos una solución pronta. Hay, quiero por un par de minutos algunos de los problemas que estamos enfrentando en este momento. No quiero restar importancia de que hay unos momentos muchos más positivos para la garantía de asilo. Entonces, me sorprenden mucho los cambios que se están dando en este momento. En este momento hay cosas que tienen que cambiar, pero una de las cosas que debe cambiar es que la administración de Trump ha implementado un programa para, para las situaciones que se están dando sobre la ley. Entonces, estamos hablando de la ley pública, de salud pública, no tiene que ver con la emergencia de salud pública y autoriza, básicamente está cerrando los límites y no está permitiendo a las personas entrar al país, que en este caso incluye incluso a las personas que deben tener un derecho bajo la Convención de Derechos Humanos, que ratifiquemos este proceso. No es el derecho de que se le otorgue a uno el derecho de asilo, sino que se le otorgue. Entonces,
No tenemos, simplemente se está echando para atrás este proceso. La administración de Biden lo ha mantenido y eso es algo que se está dando todo el tiempo. Entonces, estamos en una situación en donde los refugiados simplemente se les está dando o simplemente se les está dejando de lado sin que tengan el derecho a buscar la protección. Y ahora vemos el régimen de asilo que se ha criminalizado eh, hasta tal punto que realmente hay que descriminalizarlo, porque vemos una conexión en donde realmente esto formaba parte de lo que se estaba utilizando, parte de la administración de Trump para poder a justificar este proceso. Y obviamente estamos hablando de los diferentes procesos. Entonces, para poder ahondar un poco más, lo único que me gustaría, yo creo que está bien si me hablaron de temas que habláramos, de temas del gobierno de Trump, y creo que podemos hablarlo más adelante si hay alguna pregunta, pero em, podemos hablar de algunos cambios en políticas que han sido muy importantes, que tienen que ver con las agencias de migración, donde se ha exigido mayor evidencia, tenemos muchos más casos como parte de la práctica para que las personas busquen los diferentes procesos. Vemos situaciones de trata, de trata de humanos, y más adelante podemos hablar de diferentes temas y pronto tenemos más tiempo. Gracias, profesora. De hecho, lo que hemos evidenciado en la última administración con las políticas asociadas fueron atroces. Las que vimos en el 96 fueron consecuencias terribles para las familias. Vemos la familia, vemos las noticias y de acuerdo, vemos que muchos niños fueron separados de los padres que estaban cubiertos por el asilo. Para, las familias que se han unido, para las familias que se han reunido con su objeto de asilo. Vemos, ¿hay algún programa? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Tristemente, la respuesta es no en la primera parte de la pregunta. Vemos que se están haciendo mucho más esfuerzos en este momento para poder hacer seguimiento y para reunir a los padres con sus hijos. Creo que hay mucho que se está dando en este momento, pero creo que es bastante difícil encontrarlo. Entonces, realmente hay muchas familias que están todavía que se han separado. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que el progreso se ha hecho, ya estamos trayendo a las familias, se están uniendo. Yo soy mamá de tres, no me puedo imaginar cuál sería el trauma cuando se separa una familia por tanto tiempo y el trauma que sufren las familias, ambas partes, sus padres con sus hijos. No estoy muy segura cuál es el programa que está implementado para abordar los temas mentales, porque yo creo que se enfoca mucho más en en la administración y lo que han estado haciendo para poder a este paso, para poder unir a las familias. Realmente es una situación bastante compleja cuando agregamos el hecho de que el asilo político se empeora por la persecución que han tenido que experimentar. Ya vienen un drama, un trauma, ya vienen con la esperanza de tener la ayuda, de unirse, de poder estar seguros para sus hijos y después se encuentran con estos traumas tan adicionales que pasan es devastante. Muchas gracias. Vamos a continuar y al final vamos a tener algunas preguntas adicionales.
Esperamos que podamos tener algunas, podamos abordar algunos temas sobre trata de blancas. No, yo sé que no vamos a hablar de este tema en este momento, pero yo creo que este es un crimen tan organizado en este momento en las naciones que vale la pena que se le preste atención y yo creo que vamos a hacer más adelante un seminario sobre trata de sobre trata de blancos. Entonces vamos a continuar. Ahora tenemos el abogado César Martínez Tela. Él nació en Lima y se trasladó, vivió en México desde muy joven. Entiende la situación que encuentran los inmigrantes en el sistema de inmigración. Ha manejado diferentes procesos y él garantiza que se le dé atención personal a los clientes y de que su caso se maneje en detalle y de manera competente. Él creció en Newark. Él estuvo en Newark, estuvo en el colegio, en el bachillerato y fue uno de los principales. Se graduó magna cum laude de la Universidad de Stuyvesant y se graduó en filosofía y inglés. Luego se graduó también cum laude de la Facultad de Derecho en New Jersey. También él ofrece soluciones honestas y creativas para los casos de sus clientes. También es el presidente del capítulo de New Jersey de la Asociación de Abogados de Inmigración de New Jersey. Me complace mucho de tenerlo acá. César, eh, ya conozco a César a través en la Asociación de Abogados. A menudo es un panelista en los seminarios, no solamente en New Jersey, sino en toda la nación. Le doy la bienvenida. César va a hablar sobre eh, la eliminación de defensas y la inadmisibilidad. Ah, Quería agradecerles, por favor, me tienen al tanto del tiempo porque podría hablar sobre esto por muy largo tiempo. Tengo una presentación que pudiera compartir donde hablo sobre todo esto específicamente. Vamos a hablar sobre removal and detention. Y esto va de la mano en Estados Unidos. La inmigración es una violación civil, pero tenemos una industria construida alrededor de esto, en torno a esto. Y eh, la administración de Biden, de hecho, ha asignado un presupuesto para afectar esto en cuanto a la migración. Y en Nueva Jersey, creo que hay una propuesta de ley para no permitir más contratos futuros con ICE, pero creo que el 6 de mayo no. ICE no puede tener nuevos individuos en Nueva Jersey, y si alguien es detenido, los sacan del estado. Entonces realmente no sabemos cuál es el balance porque hay otros 49 estados en los que sí operan. Y allí pues sí ejercen detenciones, y con tecnología de videos vemos cómo estos individuos son apartados de sus familias. Bien, vamos a ver qué ocurre en los próximos meses de la administración de Biden. No ha habido algo en lo que podamos apuntar a que vayan a pararse estas detenciones civiles, porque es un negocio privado que ha crecido mucho. Y bien, digamos que esta es una historia larga, pero cuando vemos que hay una detención en Nueva Jersey, y yo como abogado de inmigración y viendo lo que pasa en mi práctica, cuando estos individuos son detenidos, he tenido que defender a algunos de ellos
Y bueno, esto ha cambiado las consideraciones que yo tenía que aplicar como abogado, el contactar a mi cliente y su familia está en Nueva Jersey, pero mi cliente, por ejemplo, está en Georgia y coordinar, por ejemplo, citas médicas. Y bueno, sé que esto ha pasado en una universidad en Nueva Jersey, que acabó esta persona en Georgia y iba por una cita médica cuando lo detuvieron. Entonces, esto es el tipo de cosas que han ocurrido y sobre los prejuicios que tienen que sufrir los inmigrantes. Cuando pensamos en la administración anterior, la crueldad era un punto, porque cuando vemos que los padres cruzan la frontera, se utilizaba como justificación para separarlos de sus hijos, y esto era un tratamiento inhumano. Entonces, cuando vemos la administración previa, las demoras eran intencionales y también se tienen obstáculos sistematizados que se han creado para aquellos que buscan asilo, pero digamos que como agencia de USCIS, esto no afecta directamente porque si en nuestro caso nosotros confiamos en USCIS para que se dedicara y luego presentar esto ante un juez, pero era frustrando cuando una agencia demora todos los procesos y la otra agencia más bien va al paso de Usain Bolt para emitir una orden de deportación. Y, pues obviamente las cortes van a funcionar como tienen que funcionar y a su propio ritmo. Entonces este es el tema que la detención en las cortes de inmigración funciona así. INS luego pasó al Departamento de Justicia para que tuviera cierto sentido de independencia. Y obviamente el Departamento de Justicia nunca, ah, en todos estos años, digamos que la Corte de Inmigración está moviéndose como parte del Departamento de Justicia porque para tener cierta independencia ha habido un objetivo en los últimos años que buscan que estas cortes de inmigración funcionen como una corte, pero no sé si eso va a ser este año o el año que viene y espero realmente que con el cambio o sacar esto del Departamento de Justicia y ponerlos al nivel de, no sé, como una corte de seguridad social o de una agencia, tal vez vaya a recibir más fondos e independencia que necesita para operar como una corte y haciendo el debido proceso. Porque esto va a ayudar a las familias, obviamente. Por una persona que haya matado, que haya cometido un delito, vamos a juzgar a cientos, entonces esto no puede ser. El sistema tiene que funcionar mejor. Ahora, el aspecto de las detenciones en Nueva Jersey, la manera en la que vemos que esto funciona, pues es así. Ahora, en cuanto a las remociones, esto es difícil. Digamos que ha habido muchas demandas que buscan afectar lo que hicieron, los cambios que implementaron la administración de Trump. Entonces, durante las elecciones hubo un cambio en las regulaciones, hubo muchos cambios que la administración de Trump incluyó en los últimos 120 días de su periodo de su administración para modificar cómo funcionan las cortes administrativas y eso generó muchos dolores de cabeza. El 30 de noviembre se terminó algo que iba a afectar el 6 de diciembre y entonces era cancelar audiencias y emitir órdenes para que todo fuera hecho por el nivel de Estado, pero no dio tiempo para que los abogados se pudieran preparar, estudiar cuando llegaran al 2 de diciembre. PM 2105. Esto creó dolores de cabeza y caos a nivel nacional y nosotros nos unimos para demandar, pero luego la nueva administración volvió, luego se rescindieron esta política y esto se hizo dentro en los primeros días y otro como Jim King, el director de ELR, ahora
y luego Mary Groen fue confirmada a finales de mayo y entonces ahora vamos a tener una audiencia, una mesa redonda con los jueces de inmigración. Estamos teniendo audiencias en el estado de Nueva Jersey y con nuestros propios canales ahora esperamos ver algunos cambios y uno de los cambios que estamos observando es que ahora hay una nueva herramienta que se llama eCAS, que es una herramienta en la que pueden ver todo electrónicamente y esto va de la mano con un sistema judiciario más eficiente, así que elimina estos requerimientos físicos que los extranjeros tenían que ir a un edificio federal para una audiencia inicial y luego una final. Y entonces esto afecta también la deportación. Yo prefiero hacer esto en línea, así mi cliente no pierde su día de trabajo, el personal de migración pueden procesar esto muy rápidamente. Esto se asigna una fecha, luego me asigna la fecha y se puede trabajar con el sistema que tenemos para que sea más eficiente. Entonces creo que esto fue anunciado el 4 de febrero, si mal no recuerdo. Y ahora que una nueva corte de inmigración está sobre la mesa, entonces para todos los casos que siguen, bueno, estamos tomando un paso adelante y dos atrás porque hay millones de casos que tenemos acumulados y obviamente es difícil sacarlos todos porque no hay un plan para integrar esto en el sistema. Pero bueno, cuando hablamos sobre los cambios significativos que estamos observando en los nuevos procedimientos, un tema que apuntaba era una política que fue la PM 215 luego esto reabrió la deportaciones y dándole el poder a los jueces de inmigración. Por ejemplo, yo soy un residente, aquí hay una demora y le digo, sí, yo sé que estoy haciendo el sponsor para mi esposa para que obtenga su visa. Por favor, no la deporten, pausen esto temporalmente mientras nosotros resolvemos algo con otra agencia. Y ese sería un uso eficiente de correcursos, es decir, hacer esto, pero a nivel de regulación, porque si una regulación se habilita en diciembre y esta regulación no fue acompañada por estas cortes, entonces, digamos, otro cambio fue o que tuvo que ver con, bueno, ya son más bien cargos legislativos y tienen que ver con si alguien es elegible, lo que se conoce como la cancelación de remoción, y es una decisión de la Corte Suprema en 2018 en estas sesiones que tienen que ver con este proceso inicial. Cuando se empieza la deportación se tiene un papel que se llama NTN y este papel se supone que cumple con la ley está escrita y dice exactamente lo que la ley les dice que tiene que poner, pero debido a que es difícil para los oficiales durante el arresto y cuando inician esta deportación, esto, entonces no completan los documentos con cargos correctamente. Entonces, si no se completan correctamente, entonces no activa otro paso. Y este paso es que si ustedes tienen si se les emite uno de estos documentos, ustedes pueden decir, bueno, no puedo decir, no le puedo ir donde un juez y decir, no, estaba aquí por 30 años. Si tienen uno de estos documentos, pueden tener todas las medidas, pero esto evita que tengan cierto alivio. Este cambio en la ley fue actividad en 1997, es decir, no existía antes. Y podemos hablar sobre la ley de 1997 y los problemas que surgieron luego de esta ley y todas las peticiones que las personas, o DACA, o incluso los ciudadanos jóvenes que no podían hacerle el sponsoring a sus padres. Y esto generó mucho dolor, todavía sigue causando mucho dolor y afectación en Estados Unidos, pero digamos que este cambio específico en el que se emite este documento de deportación y no se puede decirle al juez de que ha estado aquí por tanto tiempo, es como si estuvieran por días o semanas, no importa. Y también las aplicaciones de Green Card tienen que estar aquí por lo menos 10 años, eso es lo que se establece, pero entonces recientemente las cortes decidieron desde 2019 dice que si este documento no se emitió correctamente, entonces
no van a poder evitar que alguien califique y muestre que ha estado durante tanto tiempo. Y esto abre la elegibilidad para personas que han luchado por sus casos en Estados Unidos y que tal vez antes no podían hacer esto. Y este tipo de cambios decisivos los estamos viendo. Estas son las consecuencias de demandas que se han presentado contra la administración anterior, en particular la decisión que salió en mayo, el 5 de mayo, que en la Corte de Filadelfia que lidia específicamente con con Newark. Y bueno, esto tiene que ver con lo que acabé de escribir y todos estos cambios en los que abogados como yo presentamos estas apelaciones ante los jueces y para que esto avance en las cortes. Y sé que los abogados que han manejado estos casos preservan los derechos de estas personas y la idea pues es lograr cerrar estos casos o calificar para la remoción de esta remoción y poder permanecer aquí y permanecer con sus familias, que al final es lo que queremos, que las familias puedan estar juntas. A ver, ¿de qué más puedo hablarles? No tengo nada más que decir, no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Lo que usted mencionó en primer lugar sobre New Jersey, que no se van a tener más detenidos de migración. Yo creo que eso va a tener un impacto muy importante en la preparación de abogado cliente, porque vamos, si bien vamos a tener acceso para poder hablar a los clientes, todos sabemos que no es tan efectivo como tener esa conversación uno a uno que podíamos tener siempre. Siempre yo, vemos la presión de la persona que está detenida. De pronto es una conversación que se está grabando, que alguien más está escuchando. Entonces, nunca es lo mismo. Realmente hemos visto en otros aspectos en este momento a través de la pandemia del COVID-19 que se están dando las audiencias vía Zoom. Usted sabe muy bien temas de la preparación y el testimonio del cliente y de igual forma, no sé si de repente se van a demorar o se van a postergar las audiencias cuando las personas lleguen. Entonces, esto es algo que tenemos que determinar y realmente genera una problemática importante. César, vamos a tener muchas más preguntas para usted, pero quiero que pasemos ahora con Mark Parry. Él es abogado de inmigración, pero también em, forma parte de la junta de nuestra organización. Ha estado en la práctica privada, en el ejercicio privado desde 1986. Su oficina está en Bloomberg. eh, Se graduó de la Universidad de Yale y de la Universidad de Pensilvania. Ha sido miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración por más de 30 años. El señor Perry ha sido conferencista en conferencias de derecho y de inmigración y seminarios para instituciones y también en organizaciones con y sin ánimo de lucro. Hasta ha formado parte del comité de ética del condado de Essex y fue quien presidió la red, la comunidad, la comunidad por 15 años. Se desempeñó como voluntario. Es es un abogado muy bien respetado y ha estado con organizaciones sin ánimo de lucro que presta servicios al público en temas de inmigración. Hoy, Mark va a hablarnos sobre peticiones familiares basadas en familia y también cuando se requiere aplicar para exenciones de responsabilidad para las personas que no necesitan ese tipo de ajuste en Estados Unidos. Gracias, Mark. Gracias por la invitación. Hay una cantidad de categorías en cuanto al sponsoring de las familias.
Un ciudadano estadounidense puede presentar una petición para patrocinar familiares o un hijo bajo 21 años, por debajo de 21 años y no necesitan una invitación como en otras categorías. Y aparte de estas categorías tenemos peticiones preferenciales y tenemos la primera preferencia que son estadounidenses que patrocinan a hijos no casados y luego tenemos la segunda preferencia A, que es la petición de padres residentes para sus esposos o hijos menores. Y también tenemos la preferencia familiar 2B, los hijos no casados de hijos de residentes, y luego tenemos otra de hijos casados de estadounidenses, y luego tenemos la cuarta preferencia que es para hermanos, hermanas que reciben la petición. Y la diferencia principal en lo que llamamos petición de familiares inmediatos y otras categorías es que las categorías preferenciales son controlados por cuotas. Hay un número en el número de visas que se pueden presentar y la cuota se cumple dependiendo de la categoría y también del país. Entonces, algunos países tienen un mayor tiempo de espera en cuanto a disponibilidad de visas. Y en términos generales, si alguien está en una de las categorías preferenciales y están aquí en los Estados Unidos y están aquí legalmente, entonces no van a poder terminar sus procesos en los Estados Unidos. Van a tener que salir del país para terminar el proceso. Y el procesamiento a través de patrocinio familiar tiene varios pasos. Primero es presentar la petición de visa de inmigrante y el segundo paso, que puede ser, bueno, uno de dos, puede ser un ajuste de estatus, que es un proceso en el que usted hace todo el papeleo para la visa y pueden terminar el proceso de petición aquí en los Estados Unidos con un proceso de entrevista que se llama ajuste de estado. Históricamente, las personas que son elegibles para ajustar su estado suelen ser hijos de ciudadanos estadounidenses, y por hijos me refiero a no casados menores de 21 años y también las madres y padres de ciudadanos estadounidenses si estas personas han entrado a los Estados Unidos con inspección, es decir, que llegaron al país con una visa de no inmigrante, puede ser una visa de turista, de trabajo, de estudiante, y no importa si se quedaron más tiempo, pero tienen que haber llegado al país con inspección o han tenido que tener un parole. Y parole es un permiso del gobierno estadounidense para ingresar al país, bien sea por razones humanitarias o si alguien tiene alguna condición médica que tenga que venir para cierta asistencia médica o de salud, pues les emiten este parole. Y también más recientemente tuvimos un proceso de parole que se ha implementado y es que está disponible para miembros de la familia y personas que sirven ante las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y también hay un proceso para personas que estén en Estados Unidos en donde pueden tener este sistema, y si tienen la aprobación de este parole in place, pueden presentar este ajuste de estatus si cumple con los requisitos. Ahora, cualquiera que esté en las categorías preferenciales normalmente no va a poder ajustar su estatus en Estados Unidos si están aquí, con la excepción de que haya mantenido un estado legal en cada uno de los días que estuvo aquí en los Estados Unidos. Ahora quisiera hablarles un poco sobre la historia de la ley de inmigración y algunas de las legislaciones que ha afectado el patrocinio de familias a lo largo de los años, o el sponsoring, como se conoce. Si alguien llegó a los Estados Unidos cruzando la frontera antes de 1994, nunca van a poder terminar su proceso sin un ajuste de estatus aquí. Tendrán que presentar su petición, la I-130, van a tener que atender al USCIS, y con la aprobación el caso puede transferirse al centro de visa en el estado de New Hampshire, donde tienen que presentar ciertos formatos, información, todo esto se procesa y se puede programar una cita con el consulado estadounidense en el país de origen de esta persona. La persona va a esta entrevista, se le hacen los estudios médicos, se le toman las huellas, y si todo está en orden, pues se les emite una visa de inmigrantes en sus pasaportes y se les da
un sello, un sobresellado al llegar a los Estados Unidos. En Estados Unidos, luego de la inspección, se les asigna la residencia permanente y esto es una de las categorías preferenciales, incluso en las categorías inmediatas, si son elegibles para ajustar su estatus. Lo que ocurre es que en 1994 hubo una legislación que fue aprobada, la sección 245 en este acto tiene que ver con el ajuste de estatus y el Congreso en ese momento agregó un párrafo adicional haciendo imposible para las personas que no podían hacer su proceso de entrevista aquí, no poder ajustar su estatus en los Estados Unidos. Y esto tendrían que pagar algo adicional, llenar un formato adicional y luego ser entrevistado y no tener que salir del país para terminar su proceso para cambiar su estatus. Muchas personas recurrieron a esto. La ley venció en 1998 en enero y la razón por la que venció es porque no pasó, no fue aprobado, sino fue una medida temporal y esta ley no se extendió sino hasta el 20 de diciembre de 2000 y la ventana hasta abril 21. Hay una diferencia entre la primera versión y la segunda versión de eso, porque la segunda versión de la ley requiere que la persona que va a sujetarse a eso en su segunda versión tienen que haber estado presente en los Estados Unidos previo a diciembre 21 de 2000 y a partir de abril esta ley venció y eso significa que cualquiera que haga una solicitud ahora para su familia, si cruzó la frontera o entró sin inspección o cayó en alguna de las categorías en el sistema preferencial, entonces no tienen una presencia legal en los Estados Unidos por cada día que estuvo aquí presente, entonces no van a poder hacer este proceso. Una de las otras medidas que cambió drásticamente en la práctica de inmigración en lo que respecta al patrocinio de familias fue una medida que se presentó en 1996. Y César mencionó antes algunas leyes drásticas que se aprobaron y que tuvieron un efecto terrible de muchas formas y esta es una de las peores formas en las que afectó el procesamiento de visas de inmigrantes y de obtención de la residencia permanente y se conoce como la provisión de 3 a 10 años que se aprobó en 1996 y en esencia lo que dice es que si alguien tiene una presencia de 6 meses ilegal en Estados Unidos o más de un año, esto es después del 1 de abril de 1997 y esa persona físicamente vive en Estados Unidos y no importa por qué vive en los Estados Unidos, van a activar una provisión, es decir, no van a poder retornar por un periodo de 3 años si estuvieron de entre 6 meses o más de un año, pero si han estado más de un año ilegalmente y salen del país, la prohibición es de 10 años y también hay un waiver aquí y esta está disponible solamente si tienen una relación con un residente permanente o es esposo de un residente o madre o padre de un niño. No se puede basar en los hijos. Entonces, esto es lo que ocurrió después de que esta ley fue aprobada y luego de que expiró. Las personas que solamente tenían la opción de hacer un proceso consular luego entre los Estados Unidos, muchos dudaron en hacerlo porque no es una garantía de que se procesara este waiver, esta renuncia y la idea es que tienen que hacer su solicitud de visa y tener la aprobación del Servicio de Inmigración y luego esto se lleva al Centro Nacional de Visas y si todo funciona, pues se fija una cita para poder ir a los Estados Unidos, tendrían que salir de los Estados Unidos, activar esta prohibición de 3 o 10 años y luego lo que ocurre es que tienen que pedirle a este waiver, discretionary waiver, y si se niega, entonces tienen que estar fuera de entre 3 y 10 años. Es una medida bastante severa. Muchas personas se vieron como encerradas aquí, ya no podían presentar un ajuste de estatus y porque no querían tomar este riesgo, porque es un riesgo bastante severo si han estado aquí por más de un año y han estado fuera del país. Entonces, si esta renuncio, si este waiver no se aprueba, entonces creo que el 50% se estaban aprobando, el otro 50% se estaban negando. Así que muchas personas se vieron atrapados en los Estados Unidos, no querían hacer ninguno de estos métodos. En 2012, el presidente Obama pasó
una enmienda de regulación que se conoce como la regulación que creó una waiver y también creó una oficina regional que aceptaría estos procesos y que se conoce como una renuncia provisional o un provisional waiver que se utiliza si quieren hacer el proceso consular en los Estados Unidos. Y lo que ocurre ahora es que ustedes presentan su petición familiar, se aprueba, luego se lleva al Centro Nacional de Visa y la tarifa de esta visa se paga junto con el affidavit support y luego presentan este waiver, esta exención de responsabilidad y se activa esta prohibición de 3 o 10 años. De esta forma, este proceso, esto se procesa antes de salir de los Estados Unidos y saben si pueden terminar su proceso, van a poder salir de Estados Unidos y van a tener tranquilidad de que van a poder regresar. Si no es aprobado, entonces sencillamente no continúan con el proceso porque no tendría sentido seguir y verse atrapado fuera de los Estados Unidos. Esto es algo que ha sido utilizado mucho en cuanto a peticiones familiares y luego en 2014 se expandió para incluir a los esposos de residentes permanentes, además de los esposos de ciudadanos y también hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes también pueden procesar estas exenciones por adelantado. Entonces, estas exenciones la hay 18 solamente afecta, es decir, que estas prohibiciones afectan si ustedes están ilegalmente y salió de los Estados Unidos y luego de la primera versión en 2012 y de la segunda versión abrieron esto y dijeron que si tienen un proceso de deportación en su contra, primero puede presentar una exención I-220 para que esta prohibición de deportación sea aprobada y así entonces pueden presentar esta waiver o esta exención y luego van al consulado y procesan ambas exenciones. En la mano y muchas personas ahora están utilizando esto porque se ha convertido, es decir, si no tiene un ajuste de estado disponible para usted y tienen una orden de deportación, entonces van a tener que tener ambas exenciones aprobadas para poder tener su visa inmigrante y retornar a los Estados Unidos relativamente rápido. Como les dije, este waiver, esta exención no cubre ningún otro problema que les haya impedido o prohibido regresar a Estados Unidos. Por ejemplo, si tienen un historial de penas criminales o no van a poder aplicar o si tienen historial de fraude inmigratorio tampoco van a poder disfrutar de esta exención. No van a poder hacerlo. Entonces, no van a poder obtener este cambio de estatus por medio de este proceso porque no va a estar disponible para ustedes. Bien, creo, así es como las personas están trabajando estas exenciones y estos ajustes de estatus. Y de esto se trata. Creo que no hay mucho más que pueda decir, aparte de lo que ya les mencioné. Bueno, obviamente hay más aspectos técnicos, pero creo que no es, digamos, para el público general. Muchas gracias, Mark. Y sabemos que el proceso consular dura mucho tiempo, no solamente porque tenemos que esperar la visa para que esté lista, pero ahora con el coronavirus, ¿nos puede dar de pronto una actualización de las embajadas, si están abiertas, si están haciendo este tipo de proceso consular? Durante este periodo que hemos tenido los consulados no procesando casos, yo no estoy 100% seguro si esto ya ha comenzado el reprocesamiento. La última vez que yo miré esto fue hace poco, no vi que hubiera empezado. Veo que todos nuestros casos están retenidos y hemos presentado papeleo ante el Centro Nacional de Visas y estamos esperando una reprogramación, pero no hemos tenido ningún caso programado hasta el momento. Y también quería mencionar con respecto a las categorías preferenciales
Y este sistema, creo que quisiera aclarar un poco más, es que el sistema está configurado dependiendo de quién es el peticionario y si es un residente permanente o las visas que se han asignado en el último año. Entonces, esto va a determinar cuál va a ser el tiempo de espera para la emisión de una visa inmigrante y la manera en la que se marca en la cola de espera es que ustedes presentan su petición y esto es archivado hasta tener una fecha y cada mes el Departamento de Estado publica un boletín de visas y este boletín especifica cuáles fechas son prioritarias dependiendo del tipo de petición, si esta visa de inmigrante está disponible o no. Y si pueden finalizar o no el caso, o están cerca, de hecho. Gracias, Mark, y gracias a todos ustedes por la presentación. Este es información tan importante para la comunidad. Tengo un par de preguntas. Ana, quería preguntarle, porque usted mencionó que en el caso de DACA, eh, los mexicanos, los jóvenes, son los que se han beneficiado en gran medida. ¿Se han beneficiado porque la población mexicana es la más grande porque, o porque tenemos una diferencia, una discrepancia entre la comunidad mexicana? ¿Será que nos podría? Sí, sí, Clara. Estás hablando de dos motivos en cuanto a los beneficios. Uno es porque son el número más grande entre los inmigrantes y entre ellos que calificaban para DACA, pero también hemos visto que los inmigrantes mexicanos podían aplicar mucho más fácil a los beneficios y tenían más éxito. Mucho de esto se puede deber se debe a su ubicación y al apoyo que de pronto recibían del proceso. Entonces, algunos de ellos recibían apoyo financiero del gobierno mexicano, de los consulados, de las embajadas. Se les daba de repente, se les pagaba de pronto los procesos, tenían también mucha información de ferias que les podían ayudar en el proceso. También podían participar en procesos jurídicos. Entonces, yo creo que todo ayudaron a procesar estos casos. No creo que de pronto podían tener más éxito. Yo creo que podían empezar a participar en el proceso. Profesor, en términos del asilo, de las aplicaciones, no, yo sé que podíamos seguir por horas. ¿Nos podría explicar la diferencia entre las reclamaciones afirmativas y las defensivas? En términos de, estamos hablando de la aplicación que se está utilizando en este momento cuando se aplica por asilo, ya sea de manera defensiva. Yo creo que lo que pasa es que ya, si ya está en un proceso de retiro, independientemente de que estén detenidos, pero ya cuando están con un juez, tienen que hacerlo, ya pueden participar en un tribunal de inmigración. De pronto hay algunas personas que entran y que vienen con visa y se quedan más tiempo. Si de pronto alguien no está en un proceso de retiro, pueden aplicar afirmativamente, aplica la misma ley y es la misma aplicación, pero continúa ante un funcionario de asilo. ¿Cuánto tiempo, digamos, si tenemos a alguien que ha aplicado en un proceso afirmativo, cuánto tiempo tienen ellos para poder continuar con esa solicitud? Tenemos un límite de un año, si, aunque algunas de las cosas, no sé si de pronto esté mal, pero por parte de los nuevos requerimientos de Trump empezaron a tumbarse. Entonces, yo creo que tenemos un periodo de pronto un más corto, o sea que tenemos un periodo de un año para poder buscar asilo.
Muchas gracias. César, usted estaba hablando sobre sobre este movimiento para cerrar los procesos que pueden ser efectivos para el tribunal cuando las personas están simplemente esperando procesos antes de USIS. Pero esto también está disponible para aquellos que no tienen estas peticiones. Por ejemplo, un padre de un niño americano que ese niño no tiene los 21 años. ¿Esta persona sería elegible para poder aplicar, para poder cerrar este proceso? That's the short answer to your question, but the correct answer is Darte una respuesta corta a esta pregunta. Una es que la discreción de cerrar un procedimiento para alguien que haya tenido esto va a ser contingente de el abogado, del fiscal. Entonces, durante la administración de Obama se estableció así, que era la discreción del fiscal y el fiscal puede tener un caso como el que yo mencioné, no sé, que se quedara más tiempo del que permitía la visa y le dicen, bueno, se está esperando para reabrir este caso y para obtener la green card. Y bueno, ahora hay otras demoras y etcétera, pero sí existía esto. Entonces, la respuesta correcta es que actualmente HS emitió una, una notificación válida nacional, es que donde iban a decir que iban a revisar las prioridades, iban a anunciar nuevas herramientas para los fiscales, para que los jueces de inmigración puedan decir, bueno, tenemos, si el fiscal y el abogado están de acuerdo, pues no va a haber problema. Y esa sería la respuesta. Sería algo adicional que está allí en vía, pero no se ha concretado. Muchas gracias. Tengo una pregunta final para usted. Usted mencionó que la presencia, la renuncia o la excesión de responsabilidad solamente aplica a las presiones o a la presencia ilegal. ¿Qué pasa si hay alguna persona que se vuelve a su país, va a la embajada y se le pide que de otra exención de responsabilidad por fraude o por otro tema de inadmisibilidad? ¿Será que usted puede expandir o ampliar un poco en este tema? Si tienen un miembro que califique para esta exención en los Estados Unidos, pues puede ser ahora si es fraude migratorio, pues solamente puede tener una exención si tienen una relación como esposo de un residente o ciudadano estadounidense. No se puede basar en niños. Y también si tienen una convicción, si han sido criminalizados o condenados, pues entonces van a tener también esta limitación. Ahora, también hay un par de cosas que pudiera mencionar y que son importantes. Si son elegibles para un ajuste de estado, si tienen este tipo de problemas como que hayan sido sometidos a una condena y tienen algún familiar que pueda soportar esta exención, pueden presentar esto junto con un proceso de ajuste de estatus y si estas exenciones son aprobadas, pueden obtener su residencia permanente. Y otra forma y que es muy importante y las personas no suelen conocerla, es que en 1996, cuando pasaron esas provisiones, cuando aprobaron esas provisiones terribles, hubo un par de provisiones específicamente para personas que en múltiples oportunidades cruzaron la frontera y tuvieron más de un año de presencia física en Estados Unidos en algún punto, luego de entrar y salir de la frontera. Y esto está en la provisión de 1996 y la presencia ilegal dentro del territorio estadounidense. Estas personas no van a poder procesar ninguna petición a menos que primero estén fuera de los Estados Unidos físicamente durante 10 años y en ese punto pueden pedir una excepción que aplique a su situación. Y a lo que me refiero es que principalmente es un proceso consular y a veces se comete el error de decir, bueno, las personas no comentan esto y han estado aquí antes una o dos veces, han salido del país vía aérea y es fácil para el gobierno ver que estuvieron aquí antes
y luego pues sacan las cuentas, determinan cuánto tiempo han estado aquí. Si son capturados por esta provisión, pues tal vez esta exención no se apruebe porque no se den cuenta de que estuvieron aquí en el pasado, entraron y salieron y llegan a la entrevista y luego entonces, bueno, de hecho yo tuve un caso en el que alguien recurrió a mí después de que su familiar fue atrapado en el aeropuerto con una visa de inmigrante y allí lo atraparon y esa persona fue expulsada aceleradamente, fue acusada de fraude por no haber revelado esto y también le aplicó la prohibición de 10 años por su presencia ilegal. Entonces, cuando su familia acudió a mí, tuvimos que procesar estas 3 exenciones y esta persona sigue siendo fuera del país esperando por la decisión de estas exenciones. Y también, si han tenido una orden de deportación, una orden de expulsión y físicamente, luego del 1 de abril de 1997, regresa a los Estados Unidos, cruzando la frontera, también van a ser capturados por esa misma provisión y esto requiere que estén fuera del país físicamente por 10 años antes de que puedan pedir por esta exención discrecional. Y esto es algo muy, muy importante. Si tienen cualquier tipo de historial relacionado con esto, deben buscar ayuda de un profesional. Yo creo que es sumamente importante que las personas sepan exactamente cuáles son las consecuencias de de los impedimentos que han tenido para poder obtener una buena asesoría y que tengan una buena representación para que no se vayan de país y simplemente se den cuenta que no pueden volver. Sí tengo una pregunta final, infortunadamente ya nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que es algo bastante pertinente. Quiero tener su opinión. ¿Usted cree que hemos llegado al momento de la historia en que después de muchos años de defensa o de establecer esta reforma, usted cree que esta administración va a pasar sus procesos en el Congreso? Me gustaría escuchar qué es lo que tiene que decir. Haciendo esto por muchísimo tiempo y también estoy esperanzado porque son muchos años, creo que, bueno, desde 1980, 1986 fue la última vez que tuvimos esta provisión de amnistía y luego 1994, luego tuvimos con Obama otras regulaciones, pero aparte de esto no hemos tenido nada que, digamos, haya sido positivo en cuanto a ayudar a las personas que quieran procesar este tipo de solicitudes y la mayoría de los demócratas, la mayoría que tienen los demócratas, hay una división 50-50 en el Senado. El vicepresidente puede tener el voto decisivo porque filibuster con frecuencia no es un proceso, bueno, no ha habido un proceso así en el que un solo senador pueda requerir 60 votos en el Senado para aprobar una legislación. Entonces creo que sí, a menos que se haga algo con respecto a filibuster, no vamos a ver nada como una reforma seria por parte de esta administración y no va a poder ocurrir porque no veo cómo pueda llegar a tener 60 votos en el Senado. Y no es que sea pesimista, de hecho esperaría o tengo esperanza de que se transforme este filibuster a lo que solía ser años atrás, que era un proceso mucho más participativo y mucho más sencillo y donde cuando se proponía se hacía una propuesta de ley. Si esto se logra, pues sería mucho más optimista. Muchas gracias por sus aportes. ¿Alguien más le gustaría comentar o darnos sus ideas o sus opiniones? Go ahead, Cesar. No, I do not think that any meaningful immigration No, reform no creo que una reforma migratoria vaya a ser aprobada a nivel legislativo por el Congreso actual o el Senado. Y porque no tienen los votos, es decir, creo que no van a poder librarse del filibuster y como ya se mencionó con West Virginia y lo único que el filibuster se ha convertido en algo significativo, no sé.
y que tal vez tenga suficiente posición como para que esto se pudiera probar y se pudiera hacer cambios significativos en esta administración para poder tratar a los inmigrantes con más respeto. No, tal vez con caridad y respeto y algo muy distinto al sistema actual. Bueno, o al menos, no sé, de pronto proyectos de ley más pequeños o de pronto no tan grandes. No sé si de pronto ustedes han mencionado. Sería interesante que se tengan algunas políticas para poder saber exactamente y si podamos empezar. Espero que la opinión pública, como dijo Ana, ya sabemos que se ha mejorado en los últimos 2 años. Tengo la confianza de que continúe mejorando y que a largo plazo tenga un impacto en los políticos que son los que vienen a tomar la decisión final. Quiero agradecerles, ha sido un panel increíble. Yo sé que todos ustedes son personas sumamente ocupadas, pero también sé que están muy comprometidos en temas en la comunidad de migración. Les quiero agradecer por cada uno de los trabajos que ustedes hacen cotidianamente para poder ayudar a la comunidad y esperamos tenerlos de nuevo como panelistas en eventos futuros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Agradecemos mucho su participación. Por favor, no olviden completar las encuestas. Recuerden que sus respuestas son absolutamente privadas y no recogeremos ninguna información personal. Sus sugerencias y comentarios nos ayudan a mejorar para futuras ediciones de nuestro evento. Gracias.